Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director de este programa Encuentros y pastor del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, llegando desde Canadá hasta el sur de Chile y también a otros oyentes de habla hispana en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores en esos lugares y les damos las gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Tal como lo venimos haciendo desde el inicio del año, me acompaña nuevamente hoy, en esta nueva etapa del canal, el conocido pastor Miguel Monroy desde La Paz, Bolivia. Muy bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal está, estimado pastor? Bien, gracias. Saludos, Pastor Nikos. Desde el centro de Sudamérica para usted y nuestros estimados oyentes, unidos por la bendición del Internet. Amén. Así es, pastor. La maravilla de Internet. Bien, desde inicio de año venimos compartiendo una serie de temas bíblicos muy importantes y muy prácticos para que a usted le vaya bien en el resto del año. Hemos tocado en el primer día cómo tomar decisiones. Luego hemos tocado el importante tema del divorcio, que es el segundo tema más importante de la Biblia. Luego hemos tocado también el tema de los roles en el hombre y en la mujer. Y por último, la semana pasada hemos enseñado el tercer tema más importante que todo líder debe tratar y enseñar, el candente tema del suicidio. Hoy tocaremos también un tema muy práctico antes de que avance más el año, porque en todos los países, seguro que en este año habrá algún tipo de elecciones, bien sea elecciones locales, regionales, departamentales o nacionales. Y si no las hubiere en este año, seguro también que pronto las habrá. Así que escuchando el programa de hoy, usted ya estaría informado bíblicamente del tema para cuando surja la ocasión de votar en su país. Nos parece muy importante y práctico poner este tema ya desde el inicio de año y también lo tocaremos porque hemos recibido muchas cartas de consulta a la consejería del ministerio sobre si se debe votar o no votar. Así que para contestar todas estas cartas a la vez, vaya entonces hoy este importante tema hecho por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas para usted. Amén. Según la definición del diccionario de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, la política es el arte, la actividad y el conjunto de doctrinas de los que gobiernan, cuyo fin es el bienestar de los ciudadanos. Bien, toda esta definición es muy bonita en teoría, pero la realidad es otra. Por lo tanto, anticipamos a los oyentes, tal como alguna vez hemos dicho en el canal, que en el Ministerio Tinajas nos abstenemos de la política, no creemos en ningún político y estamos en contra de votar por las siguientes razones que daremos a continuación en este mensaje. Y como el tema es largo, para ir directamente al grano, dividiremos nuestra tesis pastoral de hoy en varios puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. Hay gente mal llamada cristiana que apela al Antiguo Testamento para defender su postura de meterse en política, gobernar y votar. Pero a esos debemos decirles que, primero, para empezar, no estamos en el Antiguo Testamento. Las cosas han cambiado. Allí no se votaba, señores. Segundo, también decir que una cosa es gobernar y otra cosa es la política. Ser político o hacer política son cosas diferentes. En el Antiguo Testamento no se ve a políticos ni a hacer política como en el día de hoy. Por lo tanto, el argumento de usar el Antiguo Testamento está derribado. Tercero, por otro lado, los gobernantes creyentes que vemos en el Antiguo Testamento fueron muy pocos y fueron puestos por Dios para una sola meta: cuidar al pueblo de Israel para que un día llegara el Mesías. Esos que dicen que los gobernantes del Antiguo Testamento sirven para defender la idea de que el creyente puede gobernar
estar en política y votar, eso es un retorcimiento argumental. Y cuarto, es curioso que los apologetas, los falsos pastores y los falsos cristianos de hoy siempre, para defender sus doctrinas cesadas, recusen al Antiguo Testamento, nunca al Nuevo Testamento. En resumen, el argumento del Antiguo Testamento para ser político, meterse en política y votar no les vale, es falso. Punto número 2. Estamos en contra de votar y de la política porque la Biblia dice que, para el verdadero convertido, nuestro rey y su reino no es de este mundo, y que aún estamos aquí en este mundo solo para una cosa, para difundir con nuestra boca y testimonio la política del rey y del reino, o sea, el Evangelio. No estamos aquí para hacer política social ni mejorar el mundo, ni buscar la felicidad social, no. Jamás se mejorará este triste mundo. Con lo cual, poner la esperanza en algún político, en difundir política, en estar a favor de algún político, en defender alguna tendencia político-social, hacer propaganda política, postularse a favor de algún partido político, perder el tiempo siguiendo la política en televisión, hablar a favor de algún político y votar, todo eso es pecado y hacerse cómplice, porque esa actitud y conducta va contra la voluntad de Dios, que quiere que el verdadero convertido, el verdadero cristiano, se centre en difundir solo la política perfecta del reino, no en defender algún político imperfecto o tendencia política imperfecta de este mundo imperfecto. No, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesús, el Rey. Y el convertido dice amén a estas palabras del Rey. Punto número 3. Estamos en contra de votar y de la política porque es pecado, ya que es seguir la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2. También es pecado de mal testimonio y evidencia de no conversión. Es pecado de ignorancia de la Escritura y es pecado de mundanalidad. El convertido no debe ni tocar el tema de la política. La política es basura, y la basura ni se toca ni se acerca uno a ella. Y peor, la politiquería. En nuestro canal nunca hablamos de política, ni la mencionamos. Es parte de la corriente de este mundo que lo lleva a uno al abismo. Y aunque hasta ahora nos faltó tocarle en el canal, como muchos otros temas, el hecho de no haber tocado el tema de la política, eso ya infiere nuestra posición antipolítica radical. El convertido verdadero no va con la corriente de este mundo, porque esas aguas lo llevan a la catarata del abismo. Amén. Punto número 4. No votamos ni estamos a favor de la política ni los políticos, porque todo político mal llamado cristiano, tal como hay muchos pastores que se meten a políticos, o pastores que meten a los políticos en sus iglesias, todos esos políticos y pastores son unos ingenuos, unos vividores, unos ignorantes de la Escritura, unos aprovechados, unos perdidos, porque un pastor que defiende la política o mete a un político en su iglesia es un lobo vestido de oveja. La política siempre ha demostrado ser falsa y del mundo. Los políticos americanos o latinoamericanos han utilizado las iglesias para su beneficio para captar votos y los pastores se han dejado influir por ellos para recibir beneficios de los políticos, o sea, un círculo de corrupción. El cristiano no se mete en política aunque tenga buenas y sanas intenciones y que quiera mejorar la educación, la economía, la atención médica, que haya justicia social y mejores días para su país. El cristiano solo habla del evangelio, no de política, porque si una persona se mete a político y puede hablar al público de política, pero no enseña el evangelio en público, entonces eso muestra su poca visión de la realidad bíblica, pregonando su política terrenal en lugar de pregonar la política del reino eterno. Solo puede dar luz o enseñar los principios bíblicos de gobierno del Antiguo Testamento, pero, a un cristiano convertido por medio del verdadero evangelio. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesús. Amén. ¿Ha visto usted, estimado oyente, a algún político cristiano aprovechar su popularidad para predicar el verdadero evangelio de salvación a las masas?
¿Lo ha visto usted? Muéstrenos tan solo un político si puede que predique el Evangelio, pero no hay ni uno. Por lo tanto, eso demuestra que ese político, sea pastor o no, mal llamado cristiano metido en política, es un perdido, es un lobo, no es cristiano. ¿Va usted a votar a un perdido moralista que se aprovecha del título de cristiano para ganar votos y luego vivir la buena vida a costa suya? Este es otro argumento en contra de los políticos, en contra de la política y en contra de votar. En el Ministerio Tinajas no votamos, nos abstenemos. Y si es obligación por ley en su país votar, entonces vaya, vote en blanco o haga un voto nulo, pero no vote ningún político. Punto número 5. Suponiendo que un político muy moral, incluso un supuesto político cristiano que fuera electo, nunca gobernará en solitario con mayoría absoluta para desarrollar sus ideas ético-morales bíblicas, porque siempre habrá votantes que no estén a favor de su política moral. Y si saliera gobernante por la minoría simple o por hacer pactos con otros partidos al tener que gobernar con la oposición, sus principios morales y cristianos quedan manchados, obstaculizados y frenados por tener que asociarse con los de la oposición, porque si no, no podría gobernar, ya que la oposición no le dejará gobernar de forma plena con su moral, porque la oposición es precisamente inmoral. Pongamos un ejemplo, el tema del aborto, por decir alguno. El supuesto político cristiano en su campaña postula derogar toda ley a favor del aborto. Muy bien, eso es fantástico. Pero si sale elegido, como no gobernará en solitario ni con mayoría absoluta, el partido o los partidos de la oposición que gobiernan con él se opondrán a su tesis antiaborto. Y entonces el supuesto cristiano tendrá las manos atadas y su propuesta de derogar la ley del aborto no se cumplirá. Porque tendrá que ceder, de lo contrario no le permitirán gobernar. Es pura lógica política, estimado oyente. Con lo cual, si el supuesto político cristiano que había prometido derogar la ley del aborto cede y no la deroga, quedará desacreditado y como un mentiroso ante sus votantes, y será visto como cobarde y un vendido. Y si no cede, entonces no podrá gobernar el país porque la oposición lo bloqueará, no lo dejará gobernar o terminará su mandato por ingobernabilidad. Es pura lógica política, estimado oyente. Es un absurdo meterse en política por este punto. Un político mal llamado cristiano nunca podrá gobernar con la ética y moral cristiana a pleno rendimiento. ¿Cuántas veces, cuánta gente ha quedado defraudada porque votaron a un político que luego no puede cumplir lo que había prometido y porque cede ante el partido de la oposición? ¿Cuántos? ¿Ve? Ahí lo tiene. Por eso no votamos ni creemos en ningún político. Punto número 6. Cuando un político se postula, hay que ver su vida personal, si en verdad se ha convertido bíblicamente. No que haya repetido una oración de fe, o que sea uno de esos políticos baratos de aceptar a Jesús en el corazón, o simplemente estar asociado a alguna iglesia. Porque si defiende el aborto, si permite el aborto, si es divorciado, recasado, si está a favor del divorcio y otros pecados más, con estos simples temas ya todo político mal llamado cristiano queda desacreditado como político. Y por supuesto, demostraría que no es cristiano. No hay un político actualmente que se enfrente al divorcio y al aborto y ni contar a los homosexuales. Amén. Hace unos meses hablaba con una mujer que defendía con uñas y dientes a un presidente latinoamericano. Me decía que era lo mejor que había habido en su país. Pero le hicimos estas sencillas preguntas. Señora, ¿su presidente permite el aborto en su país o lo ha derogado? La respuesta fue, sí, el presidente en este país permite el aborto. Ah, muy bien, muy bien. Otra pregunta, señora. ¿Su presidente
¿Ha derogado la ley del divorcio? La respuesta fue no. Entonces, señora, le dije yo así, ese político tiene apariencia de piedad, pero es un político falso que va contra la voluntad de Dios. Y si usted ha votado a ese hombre, usted se ha hecho cómplice de los pecados de ese presidente, y Dios se lo demandará a usted el día del juicio. Caso cerrado, señora. Punto número 7. ¿Usted ha visto al Señor Jesús con su carisma, sabiduría y poderes hacer política? No. ¿Ve usted al Señor Jesús con alguna tendencia política? No. Precisamente por eso fue traicionado por Judas. Porque Judas quería que Jesús fuera un líder político. ¿Usted ha visto a Pablo con su carisma, experiencia, liderazgo e inteligencia hacer política y animar a votar, siendo, como era un hombre de grandes dotes, para mover masas y exponer ante la gente? No. ¿Ve usted a Pablo con algún atisbo de ser político, presentarse a senador de Roma o apuntarse con Festo o Agripa para hacer una campaña política juntos? ¿Lo ha visto? ¿Sí o no? Pues si la respuesta es no, estimado oyente, queda todo derribado porque sería el candidato más idóneo para ser un político cristiano en aquel tiempo. Pero él dijo que todo lo humano lo tenía por basura. Santiago y Juan dicen que amar al mundo es ser enemigo de Dios, y la política es claramente puro mundo. Y para aquellos que manipulan el pasaje famoso de dar al César lo que es del César, ese pasaje se refiere a dar, no a hacer política. Hay que ser muy retorcido para decir que ese pasaje nos permite meternos en política y votar. Pero, tristemente, hay mucho retorcido por ahí que tuerce las Escrituras para su propia conveniencia y, por supuesto, para su condenación. Merecida se la tiene. El convertido ni siquiera menciona la palabra política. No difunde ni se posiciona en nada político. En el ministerio Tinajas nadie se posiciona de forma política. La política es de este mundo y nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. La política es basura. Pasa por buena, pasa por moral, pasa por social, pero es basura y corrupta porque está gobernada por corruptos. La basura no se toca, se echa afuera, bien lejos. Así que, estimado oyente, si usted se llama creyente cristiano o como quiera, póngase radical con este tema. Si el Señor, el apóstol Pablo y los demás apóstoles no hicieron apología de la política, nosotros, sus seguidores, tampoco. Argumento contundente. Estoy completamente de acuerdo con su argumento, Pastor Miguel. Punto número 8. La política, ni siquiera con la democracia, ha mejorado el mundo. Por lo tanto, ¿por qué invertir tiempo, dinero y energías en lo que no vale? En cambio, el Evangelio sí ha cambiado la sociedad y hace una raza de hombres diferentes. Pero la política solo corrompe al hombre. ¿Va usted a defender lo corrupto y los corruptos? Políticos no hay ni uno bueno. Si usted vota a alguien, se hace cómplice de quien vota, y Dios se lo demandará a usted. Se dice que la democracia es el sistema menos malo de todos, pero sigue siendo malo, muy permisible y muy injusto, donde no hay justicia ni castigo, sino solo corrupción, libertinaje y permisividad. Solo hace falta mirar las democracias del mundo para ver que lo que digo es verdad. Por lo tanto, la evidencia objetiva demuestra la falacia de la política de la democracia. Sin embargo, que nadie interprete que estamos a favor de otro sistema político. No. Simplemente somos apolíticos. Aceptamos el sistema que nos toca vivir, pero no lo votamos. Sin embargo, el cristianismo ha demostrado 1000 veces que sus valores sí cambian a las personas. Y cuando la gente cambia por medio de la conversión, por medio de la política del Evangelio, las familias son mejores, los barrios son mejores y el país es mejor. Pero la clave está en el individuo convertido, no en las masas. La política se dirige a conquistar masas
Y el cristianismo se dirige a conquistar y cambiar individuos, tal como lo hacemos nosotros, tinaja a tinaja. La política no sigue los valores neotestamentarios, y para demostrarlo, le menciono solo estos principios antibíblicos de la política: el aborto, el divorcio, el libertinaje sexual y el gobierno de las mujeres. Con algunos de estos principios, ya toda política queda desacreditada. Amén. Punto número 9. Como hemos dicho hace un momento, en toda política actual están inmersos los movimientos feministas donde la mujer tiene que tener un porcentaje de participación en el gobierno, cuando la Biblia prohíbe a la mujer gobernar y la política permite a la mujer gobernar. No hay ningún político que gobierne sin la participación al menos de una mujer en el gobierno o en las instituciones de su gobierno, con lo cual eso ya va contra la voluntad de Dios. La mujer no puede gobernar, lo dice la Biblia. Por eso no votamos ningún político, porque meterá a mujeres a gobernar. Y punto número 10. En el Nuevo Testamento, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, no dice en ningún lugar que el cristiano debe gobernar un país o una ciudad. El único lugar que dice el Nuevo Testamento que se debe gobernar es en la iglesia y en su casa, no en la sociedad. Esa gobernabilidad permitida y mandada por la Biblia no se amplía a la sociedad. El cristiano solo gobierna la casa y la iglesia. Punto. No hay más campo de acción para gobernar. Por cierto, hay muchos líderes que no gobiernan ni en su casa ni en sus hijos. Entonces, ¿cómo van a pretender gobernar bien un país o una ciudad? Una pregunta, señor político cristiano. Ya que usted se llama cristiano y dice ser cristiano, ¿me puede decir, por favor, cómo y cuándo se hace uno cristiano? ¿Me podría decir cómo se perdonan los pecados? Y una última pregunta, señor político cristiano. ¿Me podría decir qué es el Evangelio? Si usted se llama político cristiano o es de la democracia cristiana, usted debería saber responder estas preguntas. ¿No cree, señor político? ¿Sabe una cosa más, estimado oyente, que vota a políticos que se llaman cristianos? Usted, como votante, debería hacerles esas preguntas a su político cristiano, pero no hay ni un solo político cristiano, ni un solo falso pastor que se postula a político que haya respondido estas preguntas con efectividad. Es más, desafiamos a todo político cristiano a que nos responda estas preguntas. Pero no habrá ni uno. Y si ese político cristiano no sabe lo básico del cristianismo, la necesidad más básica para esta sociedad, entonces, ¿cómo va a gobernar si no sabe estos dos principios fundamentales del cristianismo? Imaginemos, yo como cristiano me postulo para la candidatura de alcalde, gobernador, intendente, presidente o lo que sea. Una pregunta, señor político cristiano. Ya que usted se dice cristiano y se postula, ¿cómo se hace uno cristiano? Aceptando a Cristo en mi corazón. O recibiéndolo en mi corazón, congregándose, asistiendo a una iglesia, o portándose bien, o dejando el pecado. Yo creo que, diezmando, ayunando. Sí, yo creo que de esa manera, así se hace uno cristiano. Zas, ya ha quedado cazado, señor político cristiano, con sus respuestas. Usted no es cristiano, señor político. Así no se hace uno cristiano. Usted es un vividor como cualquiera que se pone el título de cristiano para que le voten los incautos de las iglesias mal llamadas cristianas. La Biblia dice dos pasajes. Primero, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Y segundo pasaje, Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, a los cuales es preciso taparles la boca
Y eso es lo que hacemos en este canal. Amén, Pastor Miguel. Eso es lo que pretendemos hacer con este mensaje. Ahora, llegando al punto clave de nuestro discurso político de hoy, yendo al punto donde debemos converger toda campaña pública y todo mitin. Si al inicio dijimos que la política es el arte y el conjunto de doctrinas para gobernar a las personas, nosotros también tenemos un arte. Nuestra retórica es, nuestro discurso político es, nuestra doctrina es decir la verdad y redirigir a toda persona al Evangelio. Ese es nuestro arte y la mejor política que tenemos de parte de Dios para el hombre, y con eso mejoramos las personas y la sociedad mucho mejor que 100 políticos juntos. Las personas cambiadas por la política del Evangelio luego mejoran sus entornos personales, familiares y sociales mejor que cualquier político o sistema político. No necesitamos la política, necesitamos el Evangelio. Una sociedad con Evangelio no necesita política ni políticos. Amén. Escucha ahora el mejor discurso que jamás hombre alguno haya dado sobre la tierra. Escuche el mensaje que cambiará su vida, y con ello usted podrá cambiar la sociedad. La Biblia enseña que los hombres cambian y mejoran su vida y la sociedad por medio del Evangelio, no por medio de la política. Así que veamos entonces a continuación el Evangelio verdadero, completo y jurídico, el verdadero discurso político de Dios al hombre que cambia esta sociedad. La política actual está formada por 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bien, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Dios, el gobernador del universo, también tiene los 3 poderes de gobierno, como está escrito en Isaías capítulo 33, versículo 22. Tiene el poder legislativo, hace y pone leyes. Tiene el poder ejecutivo, manda y se cumple. Pero Dios también es juez, por lo tanto tiene el poder judicial en sus manos. ¿Ve? Ahí lo tiene. Siempre estamos buscando el arte de redireccionar todo hacia el Evangelio, porque en el Evangelio es donde están concentradas las leyes de Dios, las órdenes de Dios y la justicia de Dios, la mejor política para el hombre. Escuche entonces ahora el siguiente mitin, estimado oyente. Para que su vida cambie y cambie la sociedad y su entorno, usted antes debe ser limpio y absuelto de sus delitos cometidos en su vida social. Usted debe reconocer que violó la ley de Dios. Por lo tanto, ahora Dios le manda que usted haga una serie de cosas para no aplicarle el poder judicial y echarlo de la sociedad actual. Usted como delincuente por sus delitos ya debería haber sido echado de esta sociedad. Pero Dios el juez, en su paciencia, le está otorgando libertad condicional para que usted obedezca sus condiciones. La Biblia dice que esos delitos cometidos por usted en esta sociedad son quitados por medio de algo jurídico, el Evangelio, el mejor mensaje político-jurídico que hay sobre la tierra. La Biblia nos hace comprender y razonar que este discurso que vamos a compartir ahora quita los delitos del hombre y luego cambia al hombre. Amén. El Evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sociedad democrática. Verá, en una sociedad debe haber un juez. El Evangelio nos dice que Dios es juez. En una sociedad hay delincuentes. El Evangelio muestra que el pecador es un delincuente ante Dios. En una sociedad están las leyes para el hombre. El Evangelio muestra que el hombre ha roto las leyes de Dios. En una sociedad, los delitos son la infracción de la ley. En el Evangelio, dice la Biblia, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia de una sociedad hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sociedad se debe impartir justicia social. En el Evangelio, Dios revela su justicia divina sobre el hombre. En una sana sociedad se debe aplicar el juicio sobre el culpable.
En el Evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio por sus pecados. En una sociedad justa debe haber una justa condena. En el Evangelio nos dice que el hombre recibirá la condena justa y eterna. En una sala de justicia social, lo que le espera al delincuente es la cárcel. En el Evangelio, lo que le espera al pecador es la cárcel eterna. En una sociedad justa hay testigos sobre los delitos. En el Evangelio, las personas a las que hemos ofendido serán los testigos. En toda sociedad debe haber un fiscal imparcial que acuse al delincuente. En el Evangelio, un buen predicador es el fiscal ante el pecador. En una sociedad justa debe haber un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Bien, hasta aquí con la evidencia de la similitud socio-legislativa judicial del Evangelio. Amén. Es increíble la evidencia. Continuemos entonces con nuestro razonamiento político. La Biblia es la ley jurídica de Dios. Muestra y demuestra que todo hombre y toda mujer es jurídicamente culpable ante Dios por los delitos que ha cometido diariamente en su vida, por saltarse las leyes de Dios. Esos delitos hacen al hombre delincuente. Ahora, por otro lado, este hombre y mujer delincuente, ciudadanos del planeta, viva donde viva, tienen frente a Dios, que es el legislador, el gobernante y el juez del universo. Así que Dios debe aplicar, o sea, ejecutar su justicia sobre los delitos cometidos por el hombre por haber roto las leyes de Dios. Todo esto es pura lógica, estimado oyente. Ahora, dicho esto, entonces llegamos a la triste conclusión que el hombre delincuente tiene un grave problema político ante Dios, que tiene el poder legislativo por haber hecho las leyes, tiene el poder ejecutivo como gobernante del universo y tiene el poder judicial como juez de los hombres. ¿Cuál es entonces ese problema que tiene el hombre? Pues por haber roto las leyes de Dios, el juicio, la justicia y la condenación de Dios, el juez, están sobre él. Tremenda mala noticia política. ¿No cree, estimado oyente? O sea, toda la sociedad está así. Por eso la sociedad no funciona. Por cierto, permítame un obligado paréntesis. Olvídese de esa mentira de que Dios le ama, porque la Biblia dice más bien dos cosas contrarias. Primero, que el hombre es delincuente. Y segundo, que Dios, como gobernante, legislador y juez, aborrece al hombre y el plan maravilloso que tiene para el hombre es enviarlo a la cárcel eterna. Bien, cesamos el paréntesis y sigamos. Entonces, ¿cómo librarse de esa situación de condena jurídica ante Dios? Bien, recuerda que los delitos, o sea, los pecados, demandan que la justicia divina caigan implacablemente sobre el hombre delincuente. Y si esa justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces, ¡zas!, el hombre estaría perdido en la cárcel eterna para siempre. Y de lo que se trata es precisamente de librar al hombre de esa condena. Pero, escuche bien esto ahora. Escuche este discurso político que tenemos para usted, estimado oyente. El mejor mensaje que usted habrá de escuchar. Si la justicia divina que merece el hombre cae sobre otro hombre que es perfecto, que nunca delinquió, que cumplió siempre toda la ley y que se ofrece a recibir esa justicia divina, entonces hay esperanza de perdón para el hombre pecador y puede quedar libre de la cárcel eterna. ¿Me está siguiendo en este mitin? Entonces, la buena noticia política, jurídica y de esperanza que tenemos hoy para usted es precisamente que esa justicia divina que usted y yo merecemos recibir por nuestros delitos cometidos en esta sociedad, esa justicia cayó sobre otro, cayó sobre el Señor Jesús, el hombre perfecto. Esta es la noticia política más grande jamás contada al hombre. Este es el Evangelio venido del Consejo de Ministros eterno del cielo. Que la justicia que el hombre merece recibir cayó en la cruz sobre el Señor Jesús. Hace unos 2000 años en la cruz en Israel, Dios el Padre, el juez de todos los hombres, descargó sobre su Hijo Jesús la justicia divina que usted y yo merecemos recibir en la condena y cárcel eterna por los delitos cometidos en esta sociedad. Pero
espere un momento. Por el hecho de que la justicia divina ya haya caído sobre el Señor Jesús, eso no perdona automáticamente los delitos a todos los hombres ni lo cambia. Esa doctrina política religiosa del universalismo automático del perdón de los pecados no existe. Es otra doctrina política falsa inventada por falsos políticos llamados pastores. Sino que Dios, el legislador, el gobernador y el juez del universo, después de haber descargado su justicia sobre su Hijo, el hombre perfecto, ahora ordena, manda y legisla que todo hombre o mujer, ciudadanos de este planeta, de forma individual, para ser perdonados sus delitos, ser libre de la justicia divina y cambiada su vida, todo hombre debe obedecer una serie de requisitos según el mismo Dios legislador, gobernador y juez dice en su Constitución, en el artículo M, quebrado 1.15, donde esa ley dice: Primer requisito. Todo hombre y mujer ciudadanos de este planeta debe reconocer de forma concreta ante Dios sus delitos cometidos en su vida desde su juventud hasta el tiempo presente. Segundo requisito. Para ser absuelto de sus delitos, todo hombre o mujer debe abandonar los delitos que esté cometiendo en el tiempo presente. O sea, el delincuente debe humillarse ante el juez. Estos dos requisitos, la Constitución de Dios lo llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es pedir perdón a Dios, estimado oyente. No pedimos nunca perdón a Dios por nuestros pecados, sino que lo que debemos hacer es reconocer de forma concreta nuestros delitos ante Dios. Pedir perdón a Dios es un invento político de la religión, no está en la Constitución de Dios. Tercer requisito. Todo hombre o mujer, ciudadanos de este planeta gobernado por Dios, debe reconocer ante Dios que merecen recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. Cuarto requisito. Todo hombre y toda mujer debe reconocer que el Señor Jesús, el ciudadano perfecto e inocente, recibió en la cruz esa justicia divina que usted merecía recibir por sus delitos. Y quinto requisito, llegados hasta aquí, todo hombre o toda mujer, ciudadanos de este planeta, vivan donde vivan, deben apropiarse por la fe de esa justicia divina que le cayó al ciudadano, el Señor Jesús, en la cruz. Así que, cuando todo ser humano, hombre y mujer, obedece estas leyes puestas por Dios que tiene los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, entonces Dios lo absolverá de sus delitos y cambiará su vida haciéndolo un hombre de una raza diferente. Y entonces Dios, la autoridad suprema, declarará inocente a ese hombre, limpiará su conciencia de culpas, cambiará al hombre y un día podrá entrar en un reino eterno de justicia plena, paz social y felicidad eterna. ¿No le parece increíble, admirable y asombroso este discurso político esperanzador para esta sociedad sin esperanza, estimado oyente? Este es el mejor discurso político, el mejor meeting que hemos dado 1000 veces a los hombres en todos estos años. La política del cielo con las leyes divinas y la centralidad del Evangelio. Por lo tanto, dicho esto, y para terminar, le aconsejamos que vaya a su habitación y allí, con sus palabras, obedezca los requisitos que manda Dios en su Constitución en Marcos 1.15. Requisitos que le hemos detallado hoy para usted, para que tenga su conciencia en paz, para que sus pecados sean perdonados, para que sea libre de culpa y para que usted sea un ciudadano nuevo. ¿Usted quiere un cambio social? Empiece por usted mismo por medio del poder de la política de Dios concentrada en el Evangelio. Que conste en acta. Que conste en acta. Bien, lamentablemente se nos ha ido nuevamente el tiempo de nuestro discurso político, estimado oyente. Hasta aquí con el mensaje de hoy. Mucho más se pudo haber dicho de este tema, pero con lo dicho es suficiente para usted. Para preguntas, consultas, consejería pastoral, comentarios y demás cuestiones políticas de Dios,
Si quiere, escríbanos al nuevo correo pastoral de nuestro partido político, el Ministerio Tinajas. Lo tiene en pantalla. ministerioTinajas@gmx.es. Amén. Bien, antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada programa, que nos gustaría contar con su voto. Sí, así es. Puestos a votar, pedimos su voto de apoyo. Vótenos a nosotros, estimado oyente. Vótenos. Confíe en nuestra política de integridad. Hemos dicho que no se debe votar en política, pero pedimos su voto de ayuda y apoyo financiero para sostener las campañas políticas de este ministerio a lo largo del año y ayudar a los ciudadanos con estos temas. Amén. Confíe en nosotros, estimado oyente. Vótenos. No somos vividores, somos servidores. Somos políticos espirituales y honestos de la verdad. El Ministerio Tinajas es un partido político pequeño que está haciendo cosas grandes sociales y espirituales en la red. Así que ayúdenos con su voto y con sus medios para ayudar a otros. Pedimos el voto de confianza a la gente y damos gracias a los seguidores del canal que ya dieron su voto de confianza a nuestro trabajo pastoral. Muchas gracias a usted también, Pastor Miguel, por estar ahí hoy nuevamente, acompañándonos en este mensaje valiente. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa para todo el mundo hispanoamericano. Amén. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, Pastor Nicos, porque nos gusta difundir la verdad. Amén. Gracias, Pastor Miguel, por formar parte de este meeting de campaña espiritual de hoy. Bien. Hasta aquí, estimado oyente, con el programa hecho por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Nuestro discurso político ha sido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, de parte de este orador quien les habla, el pastor Nicos Ricoy. Y el orador, Pastor Miguel Monroy, expositores políticos del Ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo. Y desde aquí a ras del mar, en la ciudad de Valencia, España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.